Estás en Diario TV Multimedia. Sin duda alguna, el tema principal de los últimos días ha sido la eliminación de los fideicomisos al Poder Judicial, reforma aprobada por la fracción parlamentaria de Morena y aliados. Y justamente para hablar acerca de este tema, ¿qué es lo que se va a recortar al Poder Judicial y realmente afecta o no a los trabajadores? Hoy tengo en el estudio conmigo a José Manuel Novelo López, juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal, y también a Exal Aguilar Velázquez, secretario de Juzgado de Distrito. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Esta es su casa, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y bueno, pues vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es un fideicomiso? Bien, palabras llanas para los que nos ven. Un fideicomiso es un fondo de dinero que se tiene precisamente para garantizar obligaciones. Se contraen obligaciones y estas son para largo plazo. En el presente caso hay diversos fideicomisos que garantizan la suficiencia económica para hacer, por ejemplo, edificios en el Poder Judicial de la Federación, garantizan para sufragar gastos médicos en casos específicos. No es para todos, ni es cuando se quiera. Hay una reglamentación precisamente para poder ejercer esos dineros, pero a partir de las necesidades específicas que están planeadas y presupuestadas. De ahí de que si se eliminan los fideicomisos sin más que por calificarlos de privilegios, definitivamente no hay una razón válida para que esto deba suceder, ¿no? Claro. Sí, en efecto, como lo comentaba el juez Novelo, los fideicomisos son una aportación que hace alguna de las partes, en este caso la federación, para que se administre, y una vez que ya está otorgado ese fideicomiso, ese fondo de dinero, ya no es ni del que lo otorgó ni de la persona que se lo dieron, y únicamente le corresponde a la administración. Perfectamente lo explicaba el juez Novelo, que es precisamente para las necesidades que vaya surgiendo dentro de los programas para los cuales fueron destinados esos fideicomisos. Claro, se pretende eliminar 13 de los 14 fideicomisos que maneja el Poder Judicial. Todos estos, bueno, pues realmente están con las prestaciones de los trabajadores, ¿afectan las prestaciones de los trabajadores o hay fideicomisos de otro tipo? No, por supuesto que afectan, impactan el bolsillo de la clase trabajadora, no solamente de las personas que menciona nuestro gobierno federal, no solamente para los ministros, no solamente para los magistrados, para los jueces, sino también para los oficiales administrativos, para los secretarios, para incluso las personas que resguardan los inmuebles federales. ¿Qué tipo de fideicomisos afectan a esta parte de la clase trabajadora? Tenemos un fideicomiso, por ejemplo, para fondos, para lentes, para anteojos. Ese fideicomiso efectivamente lo tenemos, es una prestación que tenemos, pero no es un lujo, no es un privilegio como los han hecho ver. Sencillamente son cuestiones que tenemos justificadas. Somos personas que trabajamos por lo menos 8 horas diarias pegados a una computadora, y entre esos lapsos también leyendo. Tenemos un horario de trabajo de 8 horas, pero generalmente se extiende más, y todo el día estamos frente a una computadora. Por supuesto que está justificado porque eso nos daña la vista, es científicamente comprobado. Otro de los fideicomisos, el de seguro de gastos médicos mayores. Los compañeros trabajadores tenemos toda una trayectoria en el Poder Judicial que nos va desgastando día a día. Con el paso de los años nos empieza a redundar en enfermedades, muchas de ellas crónico-degenerativas, que necesitan una atención especializada, que muchas veces la atención que nos proporciona el ISSSTE, que es la institución de seguridad social que nos asiste, no alcanza o no tienen las especialidades o no con la calidad que uno requiere. Es entonces donde tenemos que hacer uso de esos recursos para atender, para hacer frente
a esas enfermedades que si no lo tuviéramos, para atender esas enfermedades se nos irían parte de lo que hemos trabajado toda la vida. Entonces tienen su razón de ser. El otro de los fideicomisos, en este caso el de para literaturas, el Poder Judicial Federal constantemente está invirtiendo en literaturas para la formación académica, para la superación de su personal. Precisamente podemos decir que tenemos personas preparadas dentro del Poder Judicial, pero también mucho de eso se debe no solamente a lo que uno por su parte pueda hacer, sino también a la constante preparación que nos está brindando el Consejo de la Judicatura Federal a través de ese fideicomiso que es para libros, para protocolos, protocolos para juzgar con perspectiva de género, protocolos para temas de migrantes, protocolos para niños y adolescentes, cómo juzgar cuando hay niños y adolescentes de por medio. Y son libros que constantemente nos están llegando, información que constantemente nos está preparando, no solamente de manera impresa, sino a través de diferentes cursos, de diferentes diplomados que tienen un costo y que precisamente se cubren con parte de ese fideicomiso, para tratar de hacer un poder judicial de mucho mayor calidad, con mucho más profesionalismo, mucho más gente más preparada. Claro, y también sirven para infraestructura. Esto me gustaría que me lo contestara. Totalmente. En abono de lo que dice el compañero, ¿no? Los lentes, por ejemplo, no son unos lentes de sol, no son unos lentes de marca, porque eso no está dentro de lo que el fin para el cual está el fideicomiso. Necesariamente son para el uso de lentes de aumento, los que requiera cada una de las personas, ¿no? Con independencia, y no son los lentes que uno quiera, hay un tope, y si uno quiere o requiere unos más caros, no se paga, simplemente uno tiene que poner la parte excedente de esto. La literatura necesariamente tiene que estar vinculada con la función, no es cualquier libro. Un curso no es algo ajeno a nuestra función. En los casos de que se cubre alguna enfermedad, incluso estos se han terminado los gastos médicos mayores, y ha tenido que solventarse a través incluso de rifas, de ayudas. Entra la parte patronal, el consejo, hace un análisis. Y no es que de manera indiscriminada se puedan utilizar estos recursos. Tan es así que la Auditoría Superior de la Federación ha revisado todas las cuentas, no ha hecho ninguna observación donde exista alguna irregularidad en el ejercicio de los dineros. Supongamos, si ponerle el calificativo de que son privilegios, bueno, son privilegios para la sociedad que se merece una justicia pronta, efectiva, eficaz, de calidad. No se pudiera hacer efectivo un derecho de acceso a la justicia si no hay instalaciones, si no hay incremento de instalaciones, incremento de juzgadores, incremento de capacitación. Eso impacta a la ciudadanía, ¿no? Pero si lo vemos de manera sesgada, pues cualquier calificativo cabría, ¿no? Por supuesto, y justamente hablando de esto, durante la semana pasada, el jueves para ser exactos, en su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con la eliminación de los fideicomisos, los ministros ya no ganarán 700,000 pesos mensuales, lo cual además es violatorio de la ley. Pero, ¿es verdad que ganan 4 veces más que el presidente? Falso. Recordemos que esto viene de hace algún tiempo, de que no se debe ganar más que el presidente. Está en la Constitución. Perfecto, pero el parámetro entonces es el presidente, y digo así, si el constituyente así lo determina, que así sea, y nos ajustamos, ¿verdad? Sin embargo, nos vamos a los matices. Esto, cuando se dan números alegres, cualquier cosa nos parece excesivo.
primero que nada, no se gana eso. Segundo, lo que puedan señalar es una sumatoria sin los correspondientes descuentos, el pago de los impuestos. Claro. Y esto incluye, el salario se integra con varias prestaciones además, entre una de esas es la habitación, por ejemplo, ¿no? Y simplemente con la acción de inconstitucionalidad se le dice al otro poder, bueno, ¿cuál es el parámetro? Dime cuánto gana el presidente realmente, porque no es el salario que aparece reflejado sin nada en su nómina. No, esto implica domicilio, vehículos, alimentos. Entonces tendrían que hacer un parámetro de todo eso y obviamente a lo mejor, si nos pudiéramos ir a los 700,000 pesos, que ese sería el parámetro, ¿no? Claro. Porque digo, ni un ministro vive en un palacio, ni un juez vive en un palacio. Habría que ver cuánto cuesta vivir en un palacio, y no solo es vivir, es mantenerlo. Claro. Y mantener a todo el equipo que lo hace. ¿Que es válido? Yo creo que un presidente sí debe de hacerlo. Y sí, o sea, nos representa a todos los mexicanos. Pero ese debe ser el parámetro. Así como todas las personas válidamente desean y quisieran, y si se puede, incrementar su salario a base de su esfuerzo, es totalmente válido, ¿no? Pero no tratar de hacer una igualdad en que todos ganemos poco. Dejando claro, no ganan 4 veces más que el presidente. Definitivamente no. Y ahí están los números, o sea, son datos abiertos, todo el Consejo lo publicita en transparencia, lo pueden solicitar y no hay nada debajo del mantel. Claro. Nada, ¿no? Regresando al tema de las afectaciones a los trabajadores, aproximadamente cuántos trabajadores se verían afectados y realmente, porque el Poder Ejecutivo pues continúa diciendo que solo se verían afectados los mandos superiores, no mandos medios, no operativos, pero ¿esto es verdad solamente para los mandos superiores? No, por supuesto que no. Se afectaría alrededor de más de 50,000 trabajadores de los que forman parte del Poder Judicial Federal. Precisamente otro de los impactos que tendría este recorte de los fideicomisos sería para las pensiones de los compañeros. Generalmente cuando llegas al límite de tu vida laboral, te jubilas con un 20% de lo que realmente es nuestro salario. Uno de esos fideicomisos es precisamente para complementar. Si laboraste 30 años, si laboras 35 años, te puedes ir con un 80% en base a esos fideicomisos. Imagínense que de repente los compañeros que dieron toda una vida trabajando se tengan que ir con el 20% de su salario. Incluso tenemos compañeros que han laborado, que ya cumplieron la temporalidad para poder jubilarse y no lo quieren hacer porque saben que no se van con el 100% de su salario. Y es triste que dejes toda una vida de trabajo y al rato tengas que sobrevivir con un salario que no corresponde a lo que tú le diste a tu país, a lo que tú le diste a tu dependencia. Pero quisiéramos también hacer notar que más allá de este tema, que por supuesto que nos impacta el tema económico, también nos preocupa el trasfondo que pueda haber de esto, nos preocupa la independencia de nuestro Poder Judicial Federal. Sabemos perfectamente que vivimos en una república. Una república se compone por 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Cada uno tiene su función específica y determinada en la Constitución. La institución en la que nosotros laboramos y a la que estamos defendiendo en este momento es el Poder Judicial Federal. Constitucionalmente tenemos encomendado, si no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución en su artículo 103, que los tribunales federales tienen encomendada esa función de resolver todas las controversias que se susciten por actos u omisiones de las autoridades de todos los niveles que violen los derechos fundamentales otorgados en la Constitución. Esa es la función principal del Poder Judicial de la Federación, de los tribunales federales a los que pertenecemos. ¿Qué pasa si se empieza a debilitar este poder?
corremos el riesgo de perder esa independencia. Nuestra función es precisamente eso, ser un órgano de control constitucional. ¿Por qué de control constitucional? Esto es revisar los actos que realizan las autoridades administrativas, las autoridades del Poder Judicial, mal llamado es el Foro Común, las autoridades municipales, las autoridades estatales, las autoridades federales, revisar que esos actos estén apegados a derecho, que esos actos estén conforme lo mandata la Constitución. Si nosotros al revisar esos actos advertimos una violación de derechos fundamentales, a través del juicio de amparo se les ampara, se les protege precisamente para que la autoridad que trastocó esos derechos se los reponga, para que subsane la omisión, el derecho que le haya vulnerado. Esa es la función principal del Poder Judicial Federal, velar que los demás órganos, que los demás poderes respeten las garantías, los derechos fundamentales que están otorgados en la Constitución. Y eso es el tema que nos preocupa. Nos preocupa que con este golpe brutal al Poder Judicial se pretenda que al rato no tengamos que rendirle cuenta a la Constitución, que es a la que nosotros nos debemos, que tengamos que rendirle cuenta a un patrón. Es el tema fundamental que a nosotros nos inquieta muchísimo, que en próximas generaciones no exista ya esa posibilidad de poder hacer frente al Poder Ejecutivo. En este contexto, ¿consideran que esta medida quita autonomía al Poder Judicial y da poder al Poder Ejecutivo, vaya la redundancia? Por supuesto que lo debilita, por supuesto. El no contar con los recursos, te comentaba hace ratos el tema del fideicomiso para literaturas. Eso implica una mayor preparación del personal que formamos parte de esta institución. Si nosotros nos empiezan a restar, eso va a repercutir en un servicio no de tanta calidad como hasta ahora se ha mantenido. El Poder Judicial Federal ha sido de las instituciones que históricamente ha sido reconocidas, de las que mayor credibilidad tiene a nivel nacional. Y nos hemos mantenido así precisamente porque tenemos los recursos, los medios para poder lograrlo. El hecho de que nos disminuyan los recursos, por supuesto que impactará en esas cuestiones. 15,000 millones de pesos, el recorte que se tiene, ¿no? Pues presupuestado para quitarle. Realmente también me gustaría saber, ¿consideran que no es necesario hacer ningún tipo de recorte? El Poder Judicial, hay que decirlo, es un poder que sale caro y está bien, ¿no? Por todo este contexto que ustedes mencionan, que es necesaria la preparación, que las prestaciones de ley, pero realmente no se podría hacer ningún ajuste. Dijiste algo interesante. ¿Sale caro en función o en comparación de quién? Hay que ver a nivel internacional. Claro. A nivel internacional es uno de los poderes con menos presupuesto. Es decir, no sale caro. Sale, si lo comparamos con el tipo de servicio que quiere la gente. De primer nivel. Pues si es de primer nivel, bueno, es como cualquier otro servicio. Se va a una clínica, por ejemplo, si va a una clínica sin presupuesto, puedes tener el armatoste allá, puedes tener a los médicos más preparados, pero sin medicamento. Y en función de quién vamos a decir, es que no compramos el medicamento o no compramos el equipo porque sale caro. Habría que preguntarle a las personas que está comprometida su salud si es caro en función de qué, ¿no? Claro. Entonces, para decir si es caro o no, nos tendríamos que comparar qué pasa con otros países. ¿Cuánto le apuesta o cuánto le dan al Poder Judicial correspondiente para que lo aplique? Si lo mal aplica, hay instrumentos. Yo no puedo, o no podríamos, un poder independiente acecharnos y ver al otro poder, es que está saliendo caro lo que estás haciendo. No. Si es un delito, pues que lo denuncien y se cumplimenta, porque además es un mandato que viene establecido en la Constitución. Nos vamos a separar. Si un poder ve que está haciendo de mal uso
de los recursos que le son asignados. Para eso tenemos una Auditoría Superior de la Federación que depende de otro poder, no del judicial. Y no nos ha hecho ninguna observación. Decir que sale caro, bueno, la gente tendría, ¿qué necesita la gente? A nosotros, decía el compañero, ¿por qué nos dan los libros? ¿Por qué nos dan capacitaciones? Porque no se justifica que no apliques ni no conozcas la ley, porque yo, parte patronal, el consejo, te doy todas las herramientas. Esas son nuestras herramientas. Si sale algo mal, no hay justificación, porque yo te doté de la herramienta. Entonces, si no nos dotan de la herramienta, ¿cómo pudiese existir una exigencia en un servicio, en la prestación de un servicio de calidad, óptimo e independiente? Y la independencia pasa por revocar una resolución de otro poder. E incluso aquí también haciendo un paréntesis, pues no es el único órgano que pone su presupuesto, ¿no? Los legisladores también ponen su propio presupuesto. Y ahí pues, ¿quién dice algo? Lo que pasa es que nuestra función no es el darnos a conocer o el hablar de lo que hacemos. Nosotros hablamos a través de nuestro trabajo, de las resoluciones, del servicio que prestamos a la gente. Pero nos hemos visto en la necesidad de manifestar. Si fuese verdad que es un privilegio y que no afecta, por Dios, no salimos. No habrían trabajadores plantados afuera de las sedes. ¿Por qué? Porque basta con que nos digan, por esto es un privilegio, esto no lo deben ganar, esto está al margen de la ley, y no decimos nada, e incluso, pues que nos demanden, ¿no? Claro. Nos demanden porque, pues, si no está dentro del marco de la ley, podría ser causa de responsabilidad. Sí, efectivamente. Yo creo que el tema no debería ser quitarnos, recortarnos presupuestalmente, sino al contrario, cómo mejorar al Poder Judicial Federal, porque somos un pilar fundamental, somos uno de los poderes de la Unión, somos parte fundamental de esta vida democrática del país. Entonces yo creo que el tema, al contrario, debería ser cómo fortalecer al Poder Judicial, no cómo debilitarlo. Nuestra función es muy noble y fundamental. Este movimiento que se ha generado en los últimos días, pues es inédito. El Poder Judicial Federal jamás había salido a las calles, jamás había hecho un paro laboral, jamás en su historia el Poder Judicial lo había hecho. Hoy nos vimos en la necesidad de hacer una pausa en nuestras labores, de hacer un paro, precisamente para salir y darnos a conocer, para defendernos, para defender la independencia judicial, para defender nuestra dignidad incluso, ofendida por tanta infamia y calumnias de las que hemos sido objetos. Somos personas trabajadoras, somos personas comprometidas con nuestro país, con nuestro trabajo, con la institución. Sentimos esa institución al Poder Judicial. Por eso hoy salimos a dar la cara. Por eso hoy salimos a decirle a la sociedad que estamos preparados, que si tenemos un sueldo decoroso o no decoroso, es parte de nuestra preparación, de nuestra formación. Es porque de la misma forma entregamos un trabajo de calidad para la sociedad, y yo creo que nos distinguimos de otras instituciones. Decía hace ratos, somos de las instituciones con mayor reconocimiento, con mayor aceptación a nivel nacional, y eso cuesta. Eso no es que estén personas improvisadas, están personas preparadas, personas capacitadas. Los jueces, los magistrados son personas honorables, son personas muy estudiosas, son personas ilustres, muy preparadas. Cuesta muchísimo llegar a ese nivel. No estamos como en otras dimensiones, en otras áreas donde las personas son por dedazo, son designadas al capricho o a la voluntad de ciertas personas. Aquí no, acá se lleva una carrera judicial. Aquí empiezas de oficial administrativo, actuario, secretario, juez, magistrado. Para eso hay que presentar exámenes, y son exámenes complicados que solamente las personas realmente preparadas pueden ir escalando. Entonces no es fácil. Por supuesto que necesitamos los medios, los recursos para poder seguir entregando la función que hasta ahora hacemos con la calidad que hasta ahora la tenemos.
Y justamente hoy, 24 de octubre, termina este paro que han llevado a cabo los trabajadores. ¿Qué viene después? ¿Es muy probable que realmente se haga este recorte? ¿Qué viene? Precisamente hoy se está discutiendo aún en la Cámara de Senadores esta iniciativa que ya pasó en la Cámara de Diputados, y ahorita, como bien lo decías, muy probablemente se le dé luz verde también en la Cámara de Senadores, porque pues desafortunadamente con tristeza vemos que ese Congreso, que debería ser la palestra para defender los derechos fundamentales de las personas, para defender los derechos del pueblo, pues hoy obedece a otros intereses. Pero el Poder Judicial, vamos a tomar otras acciones, serán las acciones legales, vendrán las acciones de inconstitucionalidad, vendrán ya los recursos legales para poder enfrentar o confrontar lo que hoy decida la Cámara de Senadores, si nos fuera adverso, que muy seguramente lo será. Bien, precisamente, esto es una manifestación que no tiene un impacto jurídico que pueda modificar, revocar, detener esta acción propia de uno de los poderes. Sin embargo, existe un mecanismo para poder verificar si el poder que crea la ley lo hizo conforme lo establece y lo mandata la Constitución. Nuestra labor dentro del Poder Judicial, no solo en juzgados, sino la Suprema Corte, lo que va a verificar es, tiene una razón primero. Facultad, sí tiene facultad, pero esta facultad está sometida a lo que dice la ley, o lo que dice la Constitución. Se cumplió con lo que sí dijo la Constitución. Si no se cumplió, pues, así como dicen que si va a pasar en los senadores, muy probablemente, ya sabemos que sí la van a aprobar, pues la gente tendría que hacer la conclusión similar de que si no se cumplió la ley, ¿qué va a pasar? Claro. Sí, efectivamente, nosotros estamos conscientes que conforme a derecho nos asiste la razón. Precisamente por eso estamos saliendo a defender lo que consideramos nos corresponde por derecho, y a defender la autonomía de este poder, porque estamos convencidos, tenemos la convicción de lo que somos, de lo que representamos y de lo que está en juego, no solamente para nosotros, sino para la vida nacional. Bien lo decía el juez Novelo, vendrán ya las acciones legales que se van a tomar a partir de lo que se decida hoy en la Cámara de Senadores. Bueno, pues les agradezco mucho el haber estado aquí, sin duda alguna un tema bastante controversial. Estaremos muy pendientes de estas acciones legales que tomarán si se aprueba en la Cámara de Senadores esta reforma, y por supuesto que también estaremos informando a toda nuestra audiencia. Por último, algo que quisieran agregar. Bien, yo como parte integrante del Poder Judicial de la Federación hago mi trabajo con pasión, con ganas, dentro de la legalidad. Hay otros que puedan decir que ganamos mucho, bueno, ¿en comparación de quién? ¿No? Cuando vienen despachos donde ganan cantidades mucho mayores. La iniciativa privada. La iniciativa privada, pero no nos interesa, porque más bien lo que nos interesa es hacer esto. De verdad, hace muchos años pertenezco a esta institución maravillosa donde te permite crecer. Y todos creo que hemos crecido a partir de exámenes, vas ascendiendo sin amiguismos, sin compadrazgos, a partir del esfuerzo. Yo creo que es una institución a la que defiendo, a la que quiero, y es muy gratificante ver que cuando se dictan las resoluciones dentro de la legalidad, y reviso, por ejemplo, actos de otras autoridades que me ha tocado ver asuntos. Por ejemplo, aquí tenemos en Chiapas, donde un funcionario de otra institución agredió, por ejemplo, a un periodista por estar haciendo su trabajo, el periodista. Muy común. Si nosotros nos alineamos a
caprichos o a otro poder, porque no somos independientes, pues va menguando todos los derechos de todas las personas de la sociedad. Y no, aun cuando sea un funcionario, un alto funcionario, cuando era un funcionario, alto funcionario de otra institución, si se cometió un hecho delictivo, pues se sigue la consecuencia, ¿no? Claro. Sí, pues agradecer el espacio que nos proporcionan. Nuestra intención es precisamente esto, darnos a conocer. Como mencionaba hace un momento, no es algo inédito. El Poder Judicial nunca había hecho este movimiento, nunca había salido a las calles, nunca había hecho un paro. Agradecemos la difusión que nos permiten con esta radiodifusora, porque la intención es esa, llegar a la gente, hablar a la conciencia de la gente, darnos a conocer y que sepan que nuestro compromiso sigue firme, que aun cuando nos quiten o nos reduzcan el presupuesto, nos quiten fideicomisos, seguiremos haciendo nuestra labor como hasta ahora lo hemos hecho, porque somos personas comprometidas con la institución, comprometidas con nuestro trabajo. Nos apasiona lo que hacemos, lo decía el juez Novelo, y no es poco lo que hacemos, no es menos la labor que hacemos. Muchas veces en nuestras manos tenemos que resolver sobre el patrimonio de una persona, sobre la libertad personal de alguien, de un ciudadano, y eso no es poco, la responsabilidad es grande. Por eso nos duele, nos sentimos ofendidos por las palabras de quien representa el Poder Ejecutivo Federal, pero estamos dando la cara, estamos para decirle a la ciudadanía que el Poder Judicial Federal es un órgano, una institución que defiende los derechos fundamentales de las personas, y seguiremos haciéndolo hasta el último momento. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, muchísimas gracias a usted que nos está sintonizando. Lo invito a que siga pendiente de toda la información a través de nuestras plataformas digitales, y por supuesto que nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias. Gracias.